Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a esta semana que es una semana bastante peculiar porque estamos teniendo nuestra escuela bíblica. Ayer tuvimos la oportunidad de tener a Paulo Valcárcel compartiéndonos, ¿verdad?, unas extraordinarias clases acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego en el libro de Hechos, que fue realmente muy buenas. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del estudio del Espíritu Santo que nos va a compartir Paulo. Mañana va a ser un día también interesante porque mañana va a estar Paulo y también va a llegar Asael, que los dos van a estar compartiendo la enseñanza mañana. Así que, pues bienvenidos a todos, gracias por tomar el tiempo de venir aquí a la escuela bíblica y vamos a empezar con una oración y después los voy a dejar con Paulo Valcárcel. Padre, te damos gracias porque en tu infinita misericordia, Dios, nos has rescatado, nos has ayudado, nos has amado. Y Padre, solamente nos queda decirte gracias por la oportunidad que hoy nos das de poder vivir en esta tierra. Y permite, Dios, que lo que aprendamos el día de hoy nos sirva para poder ser mejores seres humanos, mejores hijos tuyos, Dios. Que no solamente se quede en enseñanza en nuestra mente, sino que se vaya directo a nuestro corazón y se transforme en hechos, Dios. Que tú quieres que nosotros podamos vivir una vida mejor. Muchas gracias por Paulo, Dios, gracias por darle la sabiduría para poder entender tu palabra y también, Señor, esta didáctica para poder enseñarnos a nosotros de tu palabra, Dios, de una manera mucho más profunda. Gracias, Padre, y te oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los dejo con Paulo Valcárcel. Buenas noches, hermanos. Pues de nuevo muy agradecido por este tiempo. Gracias a Josué por la iniciativa, a los hermanos y a ustedes por estar acá y también a la iglesia de El Salvador, ¿verdad?, por invitarme. Me siento muy agradecido. El día de ayer tuvimos las primeras dos sesiones, ¿verdad? Recuerdan, hablamos del Antiguo Testamento y la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y hablamos que el Espíritu era el creador, ¿recuerdan? Así es. ¿Verdad? También que el Espíritu era el que daba la revelación, ¿verdad? Y también hablamos que el Espíritu capacitaba, ¿verdad?, a las personas para una obra determinada y que el Espíritu también dio la revelación de la obra futura en el Nuevo Testamento. Y para nosotros también es Dios quien nos creó, pero también quien nos restaura, también quien nos da revelación a través de su Espíritu para que comprendamos su palabra, también nos capacita para poder servir a nuestros hermanos y también nos prepara para el futuro, nos prepara para el regreso de nuestro Señor. Y luego hablamos de Hechos, ¿recuerdan? Hablamos del Espíritu, en Hechos era el Espíritu de la unidad, ¿verdad? Hablamos de que en Hechos el Espíritu hizo una iglesia, Él fue el creador de una iglesia, ¿verdad? Los hombres hubieran creado 3 iglesias, pero el Espíritu creó una iglesia y vimos de una manera sorprendente en el libro cómo el Espíritu trabajó en el corazón de las personas. Hoy vamos a hablar de la obra del Espíritu y lo vamos a ver en el Evangelio de Juan. Yo sé que cuando hablamos del Espíritu Santo, y lo hablamos también el día de ayer, siempre nuestra mente está enfocada muchas veces en los dones, en las lenguas, en los milagros, ¿verdad? Porque pareciera que esa es la zona de trabajo del Espíritu, ¿verdad? Pero para nada es así. No es solo ahí donde trabajó el Espíritu, sino también ayer aprendimos que la persona de la Trinidad, con quien más contacto tenemos, es con el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la persona de la Trinidad con quien más contacto tenemos. Por eso conocerle y saber de Él y tener una relación profunda con Él es muy importante para nosotros. Hoy vamos a estudiar el libro de Juan. Sí, vamos a estudiar el libro de Juan. Y el Evangelio de Juan es el que da más enseñanza de los 4 evangelios, el que da más enseñanza explícita y específica lo tocante al Espíritu Santo. Es el Evangelio de Juan. De los 4 evangelios, aunque Lucas habla mucho del Espíritu, el Evangelio de Juan es el más explícito y muchas de nuestras doctrinas vienen del Evangelio de Juan. Y vamos a ver eso el día de hoy. Nosotros damos cosas por sentada hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos la Trinidad, un ejemplo, y muy pocas veces la cuestionamos, ¿no? Nosotros no cuestionamos la Trinidad, no cuestionamos la divinidad de Cristo,
no cuestionamos la labor del Espíritu Santo. Y ¿por qué? Porque somos herederos de una lucha incansable de cientos de años. Para que nosotros heredamos esas doctrinas, ¿verdad? Y esa enseñanza que para nosotros es tan fundamental y tan clara, hubieron peleas, hubieron concilios, hubieron trabajo por cientos de años para poder darle forma a lo que para nosotros hoy es tan fácil de entender. Por eso tenemos que ser agradecidos con nuestra herencia. Nosotros tenemos que ser muy agradecidos con las iglesias del primer siglo, segundo, hasta el cuarto siglo, con la Reforma, ¿verdad? Tenemos que ser muy agradecidos porque todos esos hombres dieron su vida y a veces también perdieron su vida por defender una fe que hoy para nosotros es tan normal. Y el Evangelio de Juan es una de las bases para la doctrina del Espíritu Santo, pero también para la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de la persona, en la vida de la iglesia, según la perspectiva de Juan? Entonces, como lo hablamos ayer, vamos a tratar de enfocarnos en el Evangelio, ¿verdad? Vamos a tratar de interpretar el Evangelio a la luz de lo que el Evangelio muestra y nos enseña, ¿verdad? Y vamos a ver primero el trasfondo del Evangelio. Primero, el trasfondo del Evangelio tiene un trasfondo del Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Verdad? Juan hace uso de ese trasfondo en el libro para dar sus enseñanzas tocantes al Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que el Espíritu Santo fue prometido en el Antiguo Testamento con la figura del agua, ¿verdad? Eso está en Isaías 44:3. Y Juan hace uso de esta metáfora repetidas veces en el Evangelio, y Jesucristo lo hace también. Otro de los trasfondos del Evangelio de Juan es el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista es muy importante porque 400 años atrás fue la época que llamaban, ¿no?, la época donde Dios no habló, el silencio de Dios, ¿verdad? Y por 400 años, desde Malaquías, no hubo un profeta, ¿verdad? Aunque sí hubieron escritos y hubo obra de Dios, no hubo revelación, no hubieron profetas hasta la llegada de Juan. Entonces, después de esos 400 años del silencio y esa ausencia profética de Dios, Dios envía su mensaje a través de Juan el Bautista, un hombre lleno desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. Y aparece predicando, dice la Biblia, en el poder del Espíritu, a una generación que estaba ansiosa, a una generación que estaba expectante de la llegada del Mesías. Y vemos también el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús, Jesús también desarrolla su ministerio a través del poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, como sabemos, no es parte de los sinópticos, ¿sí? Los primeros 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, son llamados los evangelios sinópticos, ¿sí? Porque son muy iguales, son parecidos, tienen una misma sinopsis los 3. Y el Evangelio de Juan es completamente diferente. Es el evangelio más evangelista. Por eso cuando venimos a la iglesia nos ponen a leer el libro de Juan, ¿recuerdan? El libro de Juan en su mayoría habla de la última semana de Jesús. Imagínate, los otros hablan de 3 años y Juan ocupa casi todo el libro de la última semana de Jesús. Y desde la mitad del libro, del capítulo 12 en adelante, habla del último día de Jesús, o los últimos días de Jesús. Por eso es tan diferente, es tan distinto el Evangelio de Juan a los otros evangelios. No los puedes comparar, ¿sí? No los puedes comparar tan claramente. Entonces, el Evangelio de Juan basa sus enseñanzas principalmente en el ministerio de Jesús y las dirige a una segunda o tercera generación. Y esto es importante, hermanos. Juan escribió el Evangelio después del año 80, puede haber sido que escribió en el año 90. Imagínate, muchos de los primeros cristianos ya no estaban vivos. Ya no era la misma iglesia de la que vimos anoche. Era una iglesia de una segunda y hasta tercera generación. Había personas que ya, es más, la iglesia de Jerusalén prácticamente ya no existía, ¿sí? Porque en el año 70 fue destruida
Jerusalén. Entonces tal vez la iglesia eran tan pocos o ya inexistentes. Entonces para Juan era muy importante, y para el Espíritu Santo, dejar claras ciertas enseñanzas. Y que lo increíble del Espíritu Santo en el Evangelio de Juan es que todas las enseñanzas del Evangelio son dadas directamente por Jesucristo. Jesucristo es el que habla del Espíritu en el Evangelio de Juan. No es alguien más, es Jesús. Y por eso es la importancia de la enseñanza del Evangelio de Juan sobre el Espíritu Santo. Porque la base de lo que vemos en Juan fue predicado, enseñado y dicho por Jesús. Casi todas las referencias tienen que ver con un discurso, con una plática, con una entrevista que Jesús tuvo con alguien, con Nicodemo, con la mujer samaritana o con los discípulos. Es Jesús enseñando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Jesús enseñando sobre el Espíritu Santo. Y nosotros honestamente a veces nunca hemos visto eso, ¿no? Hemos visto que son otros los que han enseñado del Espíritu Santo. Pero en Juan es Jesús el que da la enseñanza. Por eso es muy importante estar claros de cuál es la enseñanza que Jesús da del Espíritu, para no distraernos, sino saber qué es. Lo primero que vamos a ver, aunque no es el tema en discusión, pero es muy importante tocarlo, es que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Y esto es algo diferente a lo que creen, un ejemplo, los testigos de Jehová, ¿verdad? Y o algunas otras religiones, que el Espíritu es una emanación de Dios, ¿sí? Es un viento, un aire, como vimos, pero que no tiene una personalidad, sino que es de Dios, ¿verdad? Es una emanación de Dios, pero el Espíritu Santo es una persona, porque solo una persona puede entristecerse, ¿sí? El Espíritu Santo se entristece, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces solo una persona, solo alguien que tiene personalidad puede entristecerse. Entonces el Espíritu es una persona. Pero en Juan capítulo 15, versículo 26, Jesús dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Utiliza esta palabra, el Consolador, ¿sí? El Consolador. Y este tema, aunque solo lo veremos rápidamente, es muy importante nosotros tener esa convicción, que el Espíritu es una persona. Así como está Dios, así como está Jesús, así es el Espíritu, es una persona. ¿Por qué esa escritura nos sirve? Si vamos al griego, podemos ver dos palabras. El griego tiene algo importante en cuanto a a la descripción de las personas, los pronombres personales, ¿sí? El griego es muy claro en masculino, femenino y neutro. Es muy claro. No tiene confusión el griego, ¿verdad? No tiene una confusión del género tampoco. El género en el griego no es como nosotros, solo tenemos dos géneros, ¿no? Masculino y femenino. En el griego hay tres géneros: masculino, femenino y neutro. Hay tres géneros. Para nosotros, un ejemplo, la piedra. Nosotros le ponemos género a la piedra. ¿Qué decimos? La piedra es género femenino. La ley, decimos, la ley es género femenino porque tiene la preposición la, ¿verdad? O está ahí el la. Pero en el griego es muy claro cuando se utilizaba masculino, femenino y neutro. Y en hablando de consolador, la palabra es un género masculino, ¿sí? La preposición el es dada a un género masculino. Y también la palabra consolador, ¿verdad? Que en el griego es parakletos, es un género masculino. Entonces el pronombre masculino, Juan hace uso de ese pronombre porque en su mente él está bien claro, no tiene un género neutro, es una persona. El Espíritu es una persona y es diferente
y de la misma esencia que los otros. Y esto es un tema larguísimo, pero es importante entender esto. Cuando hablamos de la Trinidad tenemos que entender el Espíritu es una persona. Nos es más fácil ubicar, y no es una palomita, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos es más fácil ubicar a Jesús, a Dios, pero el Espíritu, ¿dónde queda? ¿No? El Espíritu es una persona. Significa que podemos tener una relación con Él, ¿sí? Que podemos tener una relación profunda con Él. ¿Y qué es lo que hace esa persona en la vida del cristiano? Es lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? El Espíritu Santo, y vamos a ver el primer punto, el Espíritu Santo y la regeneración. Entonces, esa persona llamada Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, tiene varias obras que puede hacer en tu vida y puede hacer en mi vida, ¿verdad? Entonces, el Espíritu no solo está ahí y camina entre nosotros, no, Él quiere obrar en nuestra vida, quiere hacer cambios en nuestra vida. Y una de las obras del Espíritu Santo es la regeneración. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Sí, tal vez nosotros no lo usamos tanto, pero es un tema bastante común, o un término, la regeneración. Te es más fácil tal vez pensar en nacer de nuevo, ¿sí? Nacer de nuevo, ese es la regeneración. Otro término que podría darnos luz es un cambio radical. Un cambio, la regeneración del espíritu es un cambio radical. Tercero, también debemos de entender que esa regeneración para el cristiano es necesaria, ¿sí? Necesitamos cambiar. Y es un cambio que Dios hace en nosotros, que Dios hace en nosotros. Eso es la regeneración. Nacer de nuevo, tener un cambio radical en nosotros, y es algo necesario que solo Dios puede hacer. Amén. ¿Qué es la regeneración? Es un cambio interno. Es ser cambiados desde el interior de nosotros. No solamente es un cambio de hábitos, porque podemos cambiar hábitos sin ser cristianos, ¿están de acuerdo? También podemos encontrar personas que no son cristianas, a veces personas que ni siquiera creen en Dios y pueden ser mucho más rectos que algunos de nosotros, ¿verdad? Entonces podemos pensar que es ese cambio externo, pero no, es un cambio interno. La regeneración ocurre en el interior del hombre. Un ejemplo, una lancha con piloto automático, ¿sí? Tú tienes la lancha y va dirigida al, no sé qué está aquí, el norte, el sur, el oeste, vamos a poner que es el oeste, ¿no? Va dirigida al oeste, ¿sí? El piloto automático dice, vamos para el oeste, pero tú dices, no, yo quiero ir al este. Entonces lo que podemos hacer es, vamos a forzar el timón con todas nuestras fuerzas y vamos a ponerle todas las ganas y vamos a mover el timón para que nos vayamos al este. Y la lancha se va a ir al este y va a caminar al este, pero conforme pasan los metros o los kilómetros, empezamos a cansarnos, empezamos ya y vamos regresando, y cuando sentimos, ¡pum!, soltamos el timón y la lancha regresa, ¿verdad? La regeneración significaría cambiar el piloto automático de la lancha para que la lancha por sí sola vaya al rumbo correcto. Porque a veces hacemos solo cambios temporales, ¿sí? Voy a cambiar esta área de mi vida, me esfuerzo, trabajo, ¿verdad? Pongo todo un esfuerzo humano, cambio, pero por un tiempo, y luego regreso. Y ya uno hasta se frustra, ¿no? Tantos años luchando con lo mismo, tantos años las mismas situaciones, pero es el Espíritu el único que puede regenerarnos por dentro, para que haya un cambio interior y nos vea. Por eso necesitamos un mayor contacto y mayor entendimiento del Espíritu para que Él transforme nuestro interior. Amén. Vamos a ver un ejemplo. El Espíritu Santo es el medio de la regeneración. No hay otro medio. Es el Espíritu Santo el que va a transformar nuestro interior. Y tú puedes decir, pero si yo me bauticé, ¿sí? Si yo me bauticé, ya tengo el Espíritu, ¿por qué no cambio? ¿Sí? ¿Por qué no cambio? Vamos a ver la Escritura, vamos a ir aprendiendo poco a poco. En Juan,
Vamos a leer el capítulo 3. Las escrituras que están arriba son algunas referencias de regeneración, pero vamos a enfocarnos en Juan capítulo 3, versículo del 5 al 8. ¿Alguien recuerda con quién estaba hablando Jesús en esa noche? Gracias, con Nicodemo. Está hablando con Nicodemo. Entonces Jesús con Nicodemo, Jesús le da una enseñanza muy grande. La plática con Nicodemo es una de las más espectaculares en la Biblia. Es maravillosa. ¿Has escuchado eso? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Sabes a quién se lo dijo Jesús? A Nicodemo. No lo dijo en la iglesia, no lo dijo en público. A ese hombre, solitos ellos dos, le dio esa gran verdad. En Juan 3, lo que pasa es que nuestras Biblias como tiene un título que dice Jesús y Nicodemo, pensamos que ya es otro evento, pero es la misma plática. Por eso es una plática muy, muy increíble. Y en esa plática Jesús dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿De qué está hablando ahí? Del bautismo, ¿sí? Del bautismo. Y también habla obviamente del Espíritu. Respondió Jesús: lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Jesús está bien firme en el punto cuando habla con Nicodemo, y el punto es la regeneración, y utiliza esa frase: nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Utiliza claramente esa frase. Entonces, ¿cuál es el medio de la regeneración? ¿Cuál es el medio para nacer de nuevo? Es el bautismo, ¿verdad? Obviamente sabemos que para bautizarnos tenemos que arrepentirnos y tenemos que creer en Jesús. Él es el medio. ¿Para qué? Para nacer de nuevo. Un cambio interno, un cambio en lo profundo del corazón, solo puede ser realizado por alguien que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Que ha nacido de nuevo. Vamos a ver otra escritura. Juan capítulo 4. Y es la escritura... Perdón, si se pasó de más. Ahí estamos. Sí, está bien, vamos a ver. Es Juan 7. Juan 7 vamos a leer. Juan 7 del 37 al 39. También está en Juan 4:14, ¿verdad? Lo puedes ver después, está también en Juan 4:14. Hay una referencia a lo mismo. Y aquí vemos que el Espíritu es el agente de la regeneración. En el último día, en el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que crea en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Ves ahí la didáctica que está usando Juan? Juan está tratando de dejar un punto bien claro de cosas que iban a pasar y que iban a suceder. Y aquí habla de que el Espíritu es como un río de agua viva. Como un río de agua viva. Entonces vemos algo importante: la regeneración, los cambios profundos en nuestro corazón, solo pueden ser realizados por medio del Espíritu Santo. A veces nosotros nos frustramos porque tenemos ganas, porque tenemos esfuerzo, porque le ponemos a veces mucho esfuerzo humano. Pero realmente la Biblia nos enseña que quien transforma nuestra vida es Dios a través de su Espíritu Santo. Por eso dice: el viento va y nadie sabe cómo. Sí, regresa y nadie lo manda. Es el Espíritu el que transforma la vida de las personas. Entonces no podemos gloriarnos. Amén. Si tú has cambiado tu vida, si tú has dejado tal vez el pasado, el que merece la gloria es el Espíritu Santo. No has sido tú, ha sido Dios el que a través de su Espíritu te ha regenerado,
te ha transformado. Si hay áreas en tu vida que necesitan todavía un cambio y que necesitan ser renovadas y restauradas, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra y el que va a trabajar en tu corazón. Y vamos a ir viendo cómo podemos tener más ese contacto y esa llenura del Espíritu Santo. Otro punto importante, ¿alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro punto importante. La vida abundante mediante el Espíritu. Dios nos da una vida abundante por medio del Espíritu Santo. Y aquí sí vamos a ver Juan 4, versículos del 3 al 14. Y es Jesús y la mujer samaritana. También otro capítulo maravilloso, uno detrás de otro, ¿verdad? El capítulo 4 de Juan es uno de los más increíbles, ¿verdad?, que hay en el Nuevo Testamento, porque esa plática con la mujer samaritana es muy reveladora, es muy revolucionaria también, ¿verdad? Muy, muy revolucionaria. Pero Jesús también está firme en un punto. Así como estaba con Nicodemo, ¿no?, firme en un punto, ¿verdad?, sobre nacer de nuevo, también en el punto del agua, ¿verdad?, de beber esa agua, también era un punto muy claro con la mujer samaritana. En la Reina Valera 1960 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recuerdan a la mujer, ¿verdad? ¿Dónde estaba Jesús? Estaba en un pozo, ella llegó a traer agua al pozo, ¿verdad? Entonces Jesús utiliza todo lo que está a su alcance para dejar claro el punto, ¿sí? Y todos los elementos eran muy antiguo testamentarios. El viento, ya lo vimos, ¿recuerdan ayer? Y es el que usa Jesús con Nicodemo. Y aquí el del agua, que también es un término que utiliza mucho Isaías para hablar del Espíritu, también Jesús lo vuelve a usar, ¿verdad? Cómo Jesús respeta su propia palabra, ¿sí? Cómo respeta la Biblia, cómo utiliza esas imágenes que la misma Escritura está dando, no va por encima de ellas, y eso es increíble. En el Antiguo Testamento, específicamente en Isaías 44:3, se hizo la promesa del Espíritu en la figura del agua. La Escritura dice que regaré con agua la tierra sedienta, y con arroyos el suelo seco, derramaré mi espíritu sobre tu descendencia. Es una promesa que Jesús está haciendo. Entonces vamos a ver algunas observaciones gramaticales, ¿verdad?, con respecto a este punto de Jesús y la mujer samaritana en la vida abundante. Son muy interesantes. Primero dice: cualquiera que bebiere, ¿sí? ¿De qué agua está hablando Jesús? No, ahí no está hablando del Espíritu, del agua normal, está hablando del pozo, pero lo está usando como una referencia. Cualquiera que bebiere de esta agua, este es un presente participio, ¿sí? Los verbos y la gramática bíblica es muy importante porque nos ayuda. Por eso hay muchas versiones, ¿verdad?, que son increíbles, son una gran bendición las versiones, porque ellos tratan de hacer esos avances gramaticales, ¿verdad?, para tratar ahí de... A veces uno dice, esta Biblia como que sí, ya se salió de la onda, ¿no? No, ellos están haciendo un esfuerzo gramatical para que nosotros podamos entender mejor. Entonces aquí este es un participio que indica continuidad en la acción. O sea que cualquiera que bebiere continuamente de esta agua. ¿Qué representaba el agua? Esa agua que no es el agua natural. ¿Qué crees tú que representaba? El mundo. ¿Cuál era el pecado de esa mujer? Adulterio. Entonces normalmente Jesús está pensando, esta agua que está aquí, que representa el mundo, representa los placeres, representa el éxito, representa todo lo que el mundo ofrece,
Dice, el que bebiere de esa agua, no una vez, ¿sí? Es un presente participio, significa que es un estilo de vida. Así como para ella era un estilo de vida ir a traer agua, también para ella era un estilo de vida vivir en adulterio, ¿sí? Entonces cualquiera que tenga un estilo de vida, ¿verdad?, que no agrada a Dios, ¿qué dice después? Volverá a tener sed. O sea que la vida sin Dios nunca nos va a llenar. La vida sin Dios jamás nos va a satisfacer. Por muy placentera que sea, ¿verdad?, por muy emocionante que pueda ser, ¿verdad?, nunca nos va a llenar. Aquí habla de un futuro indicativo, que habla de una realidad que asegura que esta sed es insaciable. Esa sed del alma de las personas no se puede llenar. No se puede llenar. Jesús está enseñando, mira, el que bebiere, el que tenga este estilo de vida, siempre tendrá un vacío en su corazón. Su alma siempre estará sedienta. Siempre. Su corazón siempre estará sediento. Así vivirá el hombre que no está con Dios. Luego dice, mas el que bebiera, aquí se pone bonito, mas el que bebiera, este es un aoristo, este es un tiempo verbal que no existe en español. El aoristo no existe en español, ¿verdad? Solo existe en otras lenguas y el griego es una que tiene el tiempo verbal aoristo. Y ese tiempo es un aoristo subjuntivo que indica que es un acto único y definitivo. O sea que el beber del agua de Dios es un acto único, ¿sí? En este punto donde Jesús está hablando. Entonces, ¿de qué crees tú que estaba hablando Jesús cuando dice el que bebiera? Más el que bebiera. Está hablando de su conversión, de su bautismo. El día que esa persona hace ese acto único, porque no nos bautizamos muchas veces, ¿no? Bautizamos una sola vez. El bautismo para salvación y el bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados es una sola vez. Entonces, más el que se bautizara, el que bebiera ese acto único, que dice más adelante, que yo le daré. Hay un énfasis en el pronombre. Es Dios el que nos da. Y es Dios el que provee a nuestras vidas y a nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos nosotros concluir esta parte sobre la regeneración y la vida abundante? Primero, que es un paso de fe, ¿sí? Un paso de fe. Ese aoristo subjuntivo da la idea de un paso de fe. Cuando nos bautizamos dimos un paso de fe. Entregamos nuestra vida a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesucristo. Es un acto único. La acción de este verbo dice beber, no es de beber continuamente, sino es un acto único. Luego dice, yo le daré, yo le daré. Esta construcción gramatical habla del énfasis en la persona. ¿Quién es el que nos provee el Espíritu? Es Dios, es Jesús. Él es el que nos da esa agua. Él es el que produce en nosotros esa agua. Luego habla, nunca jamás tendrá sed, dice la Escritura. Mas el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Esta es una referencia a la sed del alma. Y esa sed del alma solo puede ser llenada con Dios. O sea que una persona puede venir a la iglesia, puede participar en las actividades, puede cambiar hábitos de vida, pero si no vuelve a nacer, siempre tendrá sed en su alma, siempre estará un vacío en su corazón. Habrá algo ahí que la hace sentir que no está bien. Y luego vemos la fuente del agua. Y este punto es muy importante, porque Jesús dice que Él es fuente, no estanque de agua viva.
es fuente, es donde nace el agua, ¿sí? No, algunos piensan que es una referencia, ¿verdad? También a los fariseos, que era como un agua estancada, que no saciaba, que no llenaba, ¿verdad? Sino la sed del alma, solo Jesús la puede llenar. Por eso es tan importante que las personas puedan convertirse, hermanos. Porque a veces nosotros no vemos tan importante que una persona se convierta. Te voy a decir por qué. Porque a veces puede venir a la iglesia, puede estar participando, pero nosotros no insistimos. Porque vemos que está viniendo y que está contenta y que está ahí, y hasta podemos llegar a conformarnos, ¿no?, con que esté viniendo a la iglesia. Pero esa persona, aún viniendo a la iglesia, está en las mismas condiciones que cuando no venía. Tiene la misma sed en su alma. Y esa sed solo puede ser llenada por la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Todo eso, ¿verdad?, es a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que puede producir todo eso en el corazón. Vamos a ver el siguiente punto: Jesús y los ríos de agua. Tú sabes, si tienes una duda, puedes levantar la mano en cualquier momento. Vamos a ver otra referencia del agua. De nuevo Jesús vuelve a utilizar el agua como un punto de referencia. En Juan capítulo 7, versículos del 37 al 39, vemos este punto. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería a ¿qué? Al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta aquel momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿En qué contexto está pasando esta escritura? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es la escena? Es una fiesta, ¿sí? Es una fiesta. Y Jesús estaba en medio de una fiesta. El contexto es que Él le dice a sus hermanos, ¿no? Mire, sube a la fiesta. Sube a la fiesta, porque el que quiere que lo conozcan tiene que mostrarse ahí públicamente. Estaban ahí haciéndole trampa, ¿verdad? Y Jesús dice: no, yo no voy, vayan ustedes, ¿no? Y ellos se van, y luego Jesús sube. La fiesta era de varios días. Y aparentemente aquí el ambiente en el cual se desarrolla esta escena es la fiesta judía de los tabernáculos. ¿Recuerda la fiesta en la que apareció el Espíritu Santo? Vimos ayer, la fiesta de Pentecostés. ¿Qué simbolizaba la fiesta de Pentecostés? La cosecha y la unidad, ¿verdad? Pues la fiesta de los tabernáculos también tenía una representación, y vamos a ver más adelante. Era símbolo del reino y de las bendiciones para los israelitas. Ellos celebraban eso, el reino israelita y también las bendiciones de Dios. En la celebración de esta fiesta, los judíos conmemoraban la peregrinación por el desierto a través de las enramadas o tabernáculos. Ellos hacían chocitas con ramas, ¿verdad? Y se dormían ahí y tenían su campamento, digamos, ¿verdad? Y simbolizaba todos esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, en los cuales Dios, aún en medio de las pruebas, los bendijo. Pero también, esta celebración, como te dije, duraba una semana. Habitaban en esas enramadas durante una semana. También anticipaba las gloriosas bendiciones que en el futuro el reino prometido traería a el reino de Israel. Parte del rito de esta fiesta consistía en vaciar recipientes de agua sobre el altar, figurando o simbolizando de esta manera el derramamiento del Espíritu Santo en el reino futuro y todas las demás bendiciones materiales que esto significaba. Entonces, durante los 7 días, las personas ahí llegaban, estaba el altar y el sacerdote llegaba
¿verdad?, con su botella de agua o con su recipiente de agua, y él derramaba agua que representaba el espíritu que futuramente vendría, pero también las bendiciones que ese espíritu traería. Entonces esa es la fiesta. Está el agua, es no solo la rama, sino el agua es principal ahí. Entonces en el último día de la fiesta, en el séptimo día, cuando todos estaban en el clímax de la fiesta, Cristo aparece. Imagínate, después los discípulos, cuando ya empezaron a ver esto, digo que en ese momento no entendieron, ¿verdad? No comprendían, pero por eso Juan lo escribe tantos años después. El último día Jesús aparece y Cristo ofrece ríos de agua viva. O sea, Él llega y Él no ofrece un agua que va a saciar temporalmente, sino ofrece ríos de agua viva. Para los israelitas el agua simbolizaba no solo el Espíritu Santo, sino también las bendiciones. Entonces Jesús nos enseña de nuevo otra vez Él sobre el Espíritu Santo. Y vamos a ver algunas observaciones gramaticales. La primera, que dice, si alguno tiene sed. Si alguno tiene sed. Esta expresión de si alguno tiene sed es una condicional de tercera clase, ¿verdad? Lo cual indica que puede o no puede ser. Es decir, no todos tendrán sed. O sea, si alguno tiene sed, significa que habrán personas que sí tendrán sed de Dios y hay personas que no. Sí habrán personas que tengan una sed profunda y grande de Dios y habrán personas que no lo tengan, ¿verdad? Luego dice, si alguno tiene sed, si alguno reconoce que su alma está seca, si alguno reconoce que su corazón está necesitado de Dios, dice, venga a mí. Jesús invita. Y esta es una expresión que hace de nuevo énfasis en la persona. ¿Recuerdas con la mujer samaritana que dijo, yo le daré? Está haciendo énfasis en él. Y aquí dice, venga a mí. De nuevo está haciendo énfasis en él. Y luego dice, y beba. Y beba. Es un presente imperativo que podría tomarse como un aoristo también, dando a entender que es una única acción. Está hablando de nuevo del bautismo, ¿sí? De una acción única. Luego dice, el que cree en mí. El que cree en mí. Este es un participio presente que indica una acción continua. Aquí ya no habla de un evento único, sino también habla de nuestro corazón, de seguir creyendo en Dios, es decir, algo que se mantiene creyendo en Él. Por eso, hermanos, a veces pensamos vemos, y personas piensan más bien, que con creer una vez en Jesús es suficiente, ¿sí? ¿Verdad? Que la salvación no se pierde y yo creí en el Señor, ¿verdad? Y ya, creí en Él. Y aunque mi vida esté mal y aunque yo no esté sujeto a sus mandatos y mi estilo de vida, pero yo cuando tenía 16 años creí en el Señor. Entonces eso es suficiente. Pero realmente la Escritura no habla ahí cuando dice el que cree en mí. Habla de se podría traducir mejor, el que se mantiene creyendo en mí. Y eso es lo importante. No importa si nos hayamos bautizado. Lo importante es que nos mantenemos con la misma fe que cuando lo hicimos. Que nos mantenemos creyendo en Él. Y esto es importante. Y luego dice, los que creyesen en Él, ahora está hablando del futuro. O sea, ¿quiénes? Nosotros. De nuevo habla de una única acción. Vemos algunos puntos importantes. Primero, venga a mí. Venga a mí. Luego, el que cree en mí. Y luego, los que creyesen en Él.
O sea, estamos todos involucrados en este punto. Todos involucrados. Pero aquí es donde está el punto importante. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. No es del exterior, es de su interior. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios puede transformar. Esta figura significa que la acción del Espíritu Santo no es algo externo. ¿Sí? El Espíritu Santo no trabaja externamente. Es decir, que no va de afuera hacia adentro, sino va de adentro hacia afuera. Y esto tiene grandes implicaciones hoy en día, porque has escuchado algunas veces que hay que estimular al Espíritu Santo. Que si tenemos un ambiente de música, un ambiente de emociones, el Espíritu se va a manifestar. ¿Sí? Que si ponemos música, si bajamos las luces, si la prédica es así, y muy emotiva, y toca, y las personas sienten el Espíritu, toda esa estimulación externa, ¿sí? Pero no dice que es externamente, sino dice que es del interior del alma de las personas. Nada externo puede hacer que brote el Espíritu, que venga la llenura del Espíritu. Es un trabajo interno que solo Dios puede hacer. La alegría circundante en la iglesia al momento del servicio no va a determinar que el Espíritu llene nuestros corazones. Es del interior, dice Jesús, que correrán ríos de agua viva. Y está hablando de su Espíritu. ¿Cómo es un río, hermanos? No lo puedes contener. Fluye, bendice. No lo puedes contener. No lo puedes contener. Esta figura del río, hermano, es muy interesante porque ha sido interpretada de muchas formas, pero en la doctrina pentecostal realmente hace énfasis en este elemento como algo emotivo, como algo que es hablar en lenguas, ¿verdad? Como algo exuberante, ¿verdad? Como algo exuberante, algo que se nota, aún extravagante, risas, gritos, manifestaciones corporales. Es el río que está fluyendo. Y no se puede detener, no lo podemos contener. Pero realmente no hay que olvidar lo que está pasando en ese momento. La fiesta, no olvides la fiesta. Jesús no está hablando de eso, está hablando de una bendición interna. Está hablando de una bendición que está en el alma de la persona y que va a transformar la vida de la persona y que va a ser de bendición para los demás. Es esos materiales que Jesús trae ahí, ¿verdad? Como el agua. Es precisamente en esa fiesta algo tan importante. Y hoy nosotros no podemos. Por eso la Biblia se lee en su contexto. Jesús no estaba pensando en las lenguas en ese momento. Jesús no estaba pensando en los dones milagrosos que iban a venir. Jamás Jesús podía tener eso en mente en ese momento. Jesús estaba pensando en el interior de las personas, en la sed del alma que solo el Espíritu puede llenar y que solo puede transformar el interior de la persona. Es de eso que estaba Jesús pensando, y que es algo interno, es algo que está en el alma y que solo Dios puede traer. ¿Te ha pasado alguna vez que estás leyendo tu Biblia? Y tal vez no pasa muy seguido, pero estás leyendo tu Biblia y encuentras algo ahí. Encuentras algo y que toca tu corazón y que tú sientes ganas de llorar o te sientes emocionado de verlo y tú ves a Dios ahí. O estás en una clase y estás escuchando al predicador y tú sientes, Dios me está hablando a mí. Y sientes algo dentro de tu corazón que no es una emoción externa, no hay bulla, no hay grito, no hay nada. Es algo interno, algo que está en el alma y que está dentro del corazón de la persona. Solo Dios lo puede hacer a través de su palabra, a través de su Espíritu. Pero eso es el Espíritu para Jesús. El Espíritu para Jesús es nacer de nuevo, es el ente, es el medio que nos transforma interiormente. Por eso yo no puedo creer que una persona que vive una vida de mucho pecado pueda tener el Espíritu Santo. No puede tenerlo, hermano.
No lo puede, no, pero se entristece. No, pero si está viviendo, tú dices, tampoco poderoso es el Espíritu Santo que no puede cambiar a esa persona. O sea, porque no hay una evidencia clara. Y podemos entrar en controversia con eso. Pero alguien que está en el Espíritu, su vida se nota, su alma lo siente, su corazón siente esa seguridad de que está con Dios, y que Dios lo llena y que Dios lo transforma. Y es como esto su vida, es como un río, ¿sí? ¿Qué ves a los costados del río? Vegetación. Vida, eso es la persona llena del Espíritu. Es no solo una persona bendecida para sí mismo, sino es bendición para los demás. Y de eso se trataba la fiesta. Al derramar el agua, Jesús no solo estaba hablando del Espíritu, no solo representaba el Espíritu, sino también las bendiciones. Las bendiciones. Lo que Dios iba a bendecir a través de su Espíritu. Hermano, una persona que tiene el Espíritu Santo, según lo que vemos en Juan, es una persona regenerada, una persona que ha cambiado, una persona que está teniendo esa sed de Dios, y esa sed es saciada por su Espíritu. Deja ahí su cántaro, ¿sí? Como la mujer samaritana, hasta se le olvidó el cántaro, porque el cántaro representaba esa vida, y se va, ¿a qué? A bendecir. Podemos entrar ahí, ¿será que ella tenía el Espíritu? ¿Será que no? No sé, pero ella va a evangelizar. Su corazón se llena y trae bendición a los demás. Y Jesús en la fiesta, ¿a qué sube? Sube a bendecir. Sube a bendecir y sube a enseñar que los que tienen el Espíritu Santo, ese Espíritu está en su interior. Y no lo puedes manipular, porque el viento va donde quiere, ¿verdad? Y regresa. Y así son todos los que nacen del Espíritu Santo. Son personas nuevas que continúan creyendo en el Señor. Amén. Vamos a tener una pausa de 5 minutos, ¿les parece? ¿Verdad? Y luego regresamos para concluir con la sesión.